Hola amigos, en esta ocasión vamos a solucionar el desafío número 13 de nuestra sección de desafíos. Por aquí tenemos una imagen y por acá abajo tenemos pues las opciones de respuesta. ¿Qué les parece si lo solucionan en su cuaderno y al final comparamos respuestas? Ahora vamos a fijarnos en el dibujo. Tenemos aquí un arquero que está mirando hacia la cima de esta torre de aquí. Quiere lanzar pues una flecha hacia la cima. Ahora, sabemos que desde la torre hasta la cabeza del arquero son 32 metros. También sabemos que el arquero mide 2 metros. Y también sabemos que desde el arquero hasta la torre son también 32 metros. Lo que queremos saber pues es el ángulo, ya que las respuestas están en grados. Ahora, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Fíjense, desde aquí hasta aquí. Si unimos esto, pues aquí vamos a tener un triángulo rectángulo. Este lado mide 32 metros y este lado también mide 32 metros. Entonces lo que tenemos es, fíjense, el opuesto. El opuesto de este ángulo son los 32 metros. Este es el opuesto. Y el adyacente, que es la línea que está cerca del ángulo, también mide 32 metros. Ahora, como sabemos que es un triángulo rectángulo, podemos utilizar las entidades trigonométricas. Pero ¿cuál pues nos involucra el opuesto y el adyacente? Esa es la tangente. La tangente del ángulo θ es igual al opuesto sobre adyacente. Ahora, la tangente del ángulo θ es igual, ¿cuál es el opuesto? 32 metros. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente también mide 32 metros. Entonces, esto de aquí pues se simplifica y vale 1. Entonces tenemos que la tangente del ángulo θ es igual a 1. Ahora, ¿qué ángulo necesito aquí para que me dé 1 la tangente? Ese ángulo serían 45 grados. Ya que si nosotros sacamos la tangente de 45 grados, nos da 1. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Ahora, también hay otra forma de solucionarlo pues bajo deducción. Fíjense que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Y un triángulo que tiene dos lados iguales se le llama triángulo isósceles. Los triángulos isósceles tienen dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo de aquí tiene que ser igual al ángulo de acá. Así que este también debe ser θ. Ahora, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y también sabemos que cuando sumamos los tres ángulos de un triángulo, debe darme 180. Así que los otros 90 deben estar repartidos entre estos dos. Y como los dos miden lo mismo, debería medir este 45 grados y este también 45 grados. Y pues ahí ya tendría los 180 grados y ya respondí la pregunta que necesitaba y de nuevo nos dio los 45 grados. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos desafíos. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.